La Corte está de revolución con la reforma impulsada por Morena y por Andrés Manuel López Obrador. 8 de los 11 ministros dejaron por voluntad propia su cargo. ¿Fue este el fin de la justicia independiente o en realidad fue la victoria del pueblo contra la corrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hoy, en Ruedo Político, les vamos a desmenuzar detenidamente sus trayectorias, además de sus escándalos y los datos curiosos para entender qué hay detrás de esta limpia histórica. Para nosotros ya se la saben, no hay placer más importante, más valioso que el favor de su compañía. Bienvenidos sean todos ustedes a Ruedo Político. Qué gusto que ya nos están acompañando. Y el día de hoy vamos a compartirles información acerca de estos ministros que justo, pues generando un contexto, habría que explicar esta reforma del 2024, donde el 5 de febrero de este mencionado año 2024, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un paquete de reformas, entre las cuales aparecía esta, la reforma al Poder Judicial. En cuanto la oposición la escuchó, se fueron para atrás y dijeron, no es posible, no hay manera en la cual se vaya el Poder Judicial y algunos de los personajes involucrados con las peores historias que se podrían contar en México comenzaron a temblar. A avisar que justamente el Poder Judicial sería cambiado a través de una reforma aquel 5 de febrero, les cambió la historia a muchos personajes. Desde el momento en que se anunció comenzaron a temblarles las piernas, pues había ciertos acuerdos de los cuales para nada se podían deshacer. Era una tremenda decisión que ponía en juego su permanencia con los piecitos definitivamente fuera de la cárcel. Además, una cantidad de acuerdos de los cuales previamente existen diversas pruebas que a través de muchos amparos les ha permitido a muchos personajes de México permanecer con gran reputación fuera de la cárcel y por supuesto con sus millones dentro de la bolsa, los cuales reparten justo solo con los personajes que se han prestado a una corruptela que al día de hoy ha generado que después de la votación que tuvimos el 1 de junio, ya hace justo un mes, se convirtiera en una revolución histórica que cambia la historia de los jueces, de los magistrados, de los ministros y esperemos que una vez que ingresen el 1 de septiembre, tomen los cargos y empiecen a trabajar, también se cambie la historia de los que más importan, del pueblo de México, de la ciudadanía y de aquellos que han depositado toda su confianza en esto que llamamos el Plan C. Además, con todo eso, viene un nuevo periodo donde también, además de esta elección popular de jueces y ministros, la reducción de cargos de 11 a 9 en un periodo de 15 a 12 años. Hay muchas cosas que se pueden platicar. ¿Quiénes son justamente estos ministros? ¿Quiénes son los ministros que renunciaron a la Suprema Corte tras la reforma al Poder Judicial? Norma Piña y 7 ministros renunciaron justo a la Suprema Corte y dimiten a participar en la elección de juzgadores, donde precisamente desde octubre del 2024 dejaron claro que no estaba entre sus intereses formar parte de esta nueva contienda. Por miedo, porque sabían que absolutamente nadie más que su crew privado votaría por ellos porque tienen interés en que se conservaran en un puesto. Sin embargo, el pueblo no tendría en favor y conociendo cuáles son las estadísticas, prefirieron quedarse fuera de esta contienda. Y justo Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su renuncia formal en los momentos en que se requirió hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para convertirse en el primer ministro en declinar oficialmente su participación en el proceso de elección judicial del 2025. Fue el primero que así lo decidió y junto con su colega Jorge Mario Pardo Rebolledo también anunció su renuncia, marcando el momento decisivo en ese momento del Poder Judicial en México, donde se quedaron fuera de esta elección que acabamos de pasar del 1 de junio. En su carta de renuncia, Ortiz Mena enfatizó que su salida no debía por ningún motivo interponerse con una aceptación de constitucionalidad respecto de la reforma judicial que había sido recientemente aprobada. Él dijo de forma explícita, renuncio no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales conferidos para ser desempeñados con decoro
Así fue como escribió en su misiva dirigida al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Este ministro también explicó que en su decisión se alinea con el artículo 7º transitorio de la reforma que exige que a los ministros presenten su renuncia, precisamente esto antes de que sea el cierre de la convocatoria para poder acceder a sus haberes de retiro. Ortiz Mena subrayó que también había gran importancia de actuar dentro del marco legal, señalando también que su renuncia era parte de un proceso de transparencia y también de un proceso de congruencia. Y por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que también ha estado en el cargo desde el 2011 y cuya renuncia será efectiva a partir del 31 de agosto del 2025, también emitió una carta que rechazó las injurias, los insultos e infundios que ha enfrentado a lo largo de los últimos años. Pardo Rebolledo afirmó que su decisión responde a un acto de congruencia personal y a su deseo de no participar en el proceso electoral extraordinario para la elección a nuevos ministros. El textual dijo: ante tal disyuntiva, declino de participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, así fue como lo indicó, destacando que su trayectoria de más de 40 años en el ámbito judicial y su compromiso con la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de su función. De igual manera, hubo otros que también renunciaron. ¿Quiénes fueron específicamente? Vamos a recordar aquellos ministros que decidieron renunciar para hacerse acreedores a los haberes de retiro. Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocida por su firme postura en defensa de la independencia judicial y de los derechos humanos. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también conocido por su trayectoria en derecho administrativo y su compromiso con la justicia social. Juan Luis González Alcántara Carranca, un jurista con amplia experiencia en derechos humanos y derecho penal, quien ha participado de forma activa en discusiones sobre la reforma judicial. Luis María Aguilar Morales, un ministro con una carrera destacada en la Corte y que ha sido crítico de varias políticas del gobierno anterior. Jorge Mario Pardo Rebolledo, que su experiencia en el ámbito del derecho administrativo ha sido fundamental en la toma de decisiones de la Corte. Margarita Ríos Farjat, que anteriormente manifestó su preferencia por renunciar a su pensión antes que aceptar condiciones que comprometan su dignidad, dejando reflejado claro y preciso su rechazo a la reforma judicial. Javier Lainez Potisek, este ministro con un enfoque en el derecho constitucional que ha defendido la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a las presiones externas, y Alberto Pérez Dayán, con un enfoque en derecho civil y administrativo que también ha demostrado su oposición a la reforma impulsada por el gobierno, según explica el periódico Correo. Amigos, todos estos así lo han contado, pero la pregunta del millón siempre fue: ¿por qué renunciaban estos ministros? ¿Por qué se hacía este argüende? Pues las renuncias tenían que ver con producir un contexto de tensión en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo. Las reformas judiciales propuestas habían sido objeto de crítica por parte de los ministros que se oponían justo a lo que era considerado por ellos como una amenaza a la independencia del Poder Judicial. Y según la reforma que se había publicado el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, los ministros que no se postularan y que no fueran electos en la elección extraordinaria del 2025 no recibirían pensión por retiro, a menos que se presentaran con una renuncia antes de la fecha del cierre de la convocatoria. Así fue como hicieron. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, desmintió aquellas afirmaciones de una renuncia masiva. En declaraciones también afirmó que los ministros no renunciaban en masa, sino que habían declinado de participar en la próxima elección. Y estos ministros permanecerán en sus cargos, aún estar en ellos, como bien sabemos, y lo estarán hasta el último día de agosto del 2025. Se retirarán igual con todos, salvo en el caso del ministro Luis María Aguilar Morales, que el mandato culminará hasta el 30 de noviembre y tendrá muchas historias particulares e interesantes que
contar. En esta reforma constitucional al Poder Judicial de México, conocido como la reforma judicial, se hace esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde conforme a la reforma judicial, el número de ministros tendrá esta reducción. Además, se harán cosas con elecciones al Poder Judicial de la Federación que han cambiado la historia de forma definitiva, y aunque la participación ha sido considerada por muchos de la oposición como muy baja, incluso como nula, para el oficialismo ha sido datos muy importantes. Y hay que recordar puntualmente cuáles fueron los requisitos para ser juzgador. Los requisitos que tuvieron para postularse como miembros al Poder Judicial de la Federación era que pues sean ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito. Si querían serlo, debían ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, tener la ciudadanía. Además, los requisitos profesionales y académicos debían ser licenciados en Derecho, con un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos en la licenciatura, con la especialidad maestría o doctorado. También un promedio general de 9 puntos en las materias relacionadas con el cargo al que se iban a postular, con una reputación de la cual se debería conocer que es un gozo de una buena reputación. Además, que se hayan distinguido por su honestidad y por su buena fama pública. En la experiencia profesional, mínimo 5 años. Para el tema de los ministros, anteriormente eran 10, ahora se redujo a 5, y los jueces y magistrados de 3 años, que permanecía igual. Además, se advertía también que los requisitos constitucionales no requerían que los candidatos tuvieran experiencia jurisdiccional ni formar parte de la carrera judicial, ni tampoco se requería una edad mínima para los candidatos postulantes. Esto que generó gran impacto para muchos de la oposición, donde juraban que esto generaría un tremendo dolor de cabeza y que por supuesto sería malo, además porque traería consigo una bola de inexpertos, cuando en realidad lo único que se busca es que sean principalmente honestos y por supuesto brindar oportunidades, pero tampoco que se juntara al zapatero, como ellos hacían saber, para que se viniera a ingresar a ser ministro. ¿Qué justo es este punto donde se van? Pues justo estos señores que renunciaron han tenido temas muy curiosos que han llamado la atención precisamente porque tienen algún historial extraño, algún historial turbio, algo que ensucia su ya no tan prestigiada carrera, algo que permite que esta renuncia haga pensar que más bien efectivamente sí salen huyendo, efectivamente han cambiado su puesto por el retiro con los saberes que son significativos y de extrema importancia, con una relevancia que llama la atención y que incluso para muchos de hecho se vuelve hasta vomitiva en muchos de los casos. Es muy interesante el cómo estos personajes han reaccionado cada uno de formas diferentes. Hay un trasfondo, por supuesto, con una tensión que ha sido creciente en cada ocasión y que ha sido, por supuesto, liderada por Norma Piña y que desde 2018 han hecho y deshecho con triste especialidad para desmerecer, por supuesto, el sistema judicial. No esa quizá la intención directa, pero sí de fondo. O por lo menos sí en la forma donde tanto Morena como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han acusado de forma directa y tal cual, señalando y dirigidos hacia aquellos que pudiesen resultar culpables o, siempre en todos los casos, por lo menos que se tienen pruebas sobre las injurias que han hecho justo gozando o abusando de este extrapoder, además de la falta de legitimidad y la incansable cantidad de cosas que han hecho para frenar la reforma. Amigos, no se vayan sin comentar, sin compartir, sin dejar su like, sin activar la campanita de notificaciones y por supuesto, algo importantísimo, también les agradecemos infinitamente, muy especialmente, que se suscriban, comenten, compartan, nos dejen su like, activen la campanita de notificaciones y que hagan una cita porque nos encontramos de igual manera el día de mañana.